que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de esta pensión alimenticia, ¿verdad? Pues bienvenidos a este espacio donde hablamos claro, sin rodeos, sin esas bonitas mentiras que luego, esas mentiras legales que luego se venden como estrategias y que provocan situaciones de privativas de la libertad. Entonces vamos a tocar un tema que muchos evitan, pero que tarde que temprano pues les cae encima. El incumplimiento de esta pensión alimenticia, ¿verdad? Y sí, esto es especialmente para hombres que creen que hacerse los invisibles o alargar un proceso, pues es una jugada inteligente y no lo es. En la Ciudad de México, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias está regulada en el artículo 193 penal, que en la Ciudad de México este artículo establece que el que comete delito, quien teniendo la obligación de proporcionar alimentos a otra persona, como son hijos o cónyuge, deja de hacerlo sin causa justificada, va a prisión. De 3 meses a 5 años de prisión, una multa económica, pago obligatorio de lo adeudado y no se cancela mágicamente porque ya después él pague. El proceso puede seguir. Las estrategias que salen mal, ¿verdad? Aquí eh, algunos abogados, si esos que deberían ayudar a resolver, no a empeorar la situación, recomiendan cosas como cámbiate de trabajo, salte de trabajar, para aparentar menos ingresos, eh, hace la cansada, no te presentes a las audiencias, o el abogado no se presenta a la audiencia y él se presenta solo, sin alargar el juicio para cansar a la otra parte, ocultar bienes o ingresos. Suena muy listo hasta que deja de serlo, porque la ley también contempla eso y lo interpretará como evasión liberada. Lo que realmente pasa aquí es que el sistema puede tardar, sí, puede ser frustrante también, pero cuando detecta que alguien se está escondiendo, está simulando insolvencia o simplemente decidió no cumplir o hacerla cansada, entonces el asunto escala y ya no es solo un tema familiar, también es penal. Eh, este mensaje es importante mencionarlo. Si tienes la obligación de dar pensión alimenticia, no la evadas, no la retrases, no la compliques, porque al final vas a pagar con intereses, con presión legal y posiblemente con tu libertad. Cumplir con la pensión alimenticia no es un favor, no es opcional y definitivamente no es negociable desde el punto de vista legal. Es un derecho de quien la recibe, los menores de edad, y una obligación de quien debe de darla. Así que antes de seguir consejos dudosos o estrategias que suenan muy astutas, vale la pena pensar si realmente quieres meterte en un problema penal por algo que al final vas a tener que cumplir de todas formas. Yo te agradezco que escuches, que nos escuches. La intención es informarte, porque a veces la mejor defensa es simplemente hacer lo correcto. Sé que muchas personas buscan lo que es esta asesoría legal y se enfrentan a desinformación, a malos consejos, ¿verdad? Aquí en este espacio encontrarás esta orientación clara, confiable para cuidar tu situación legal. Bueno, la pensión alimenticia en México es un derecho obligatorio de los hijos y cónyuges tras una separación, cubriendo comida, vivienda, educación, salud, recreación. Generalmente se establece un mínimo de un 15 al 20%, 30% del salario del deudor por hijo, aunque puede variar del 20 al 50% de los ingresos totales dependiendo del caso y el número de hijos. Puntos claves sobre la pensión alimenticia en México, pues bueno, quienes tienen derecho son los hijos menores de edad, hijos mayores de edad que estudien o tengan alguna discapacidad, y en ciertos casos el cónyuge que se dedicó al hogar. ¿Cuánto se paga? Bueno, pues un hijo aproximadamente es del 15 al 20%,
salario neto del deudor. Y 2 hijos puede aumentar del 30 al 35%, es un aproximado más o menos. Y de 3 o más hijos puede alcanzar hasta un 50%, 40% de los ingresos según las capacidades del deudor y necesidades de los menores. Si se toma en cuenta el salario neto de ingresos ordinarios y extraordinarios, el deudor alimentario, es más o menos como se realiza el cálculo. ¿Qué es lo que cubre esta pensión alimenticia? Pues alimentos, ropa, calzado, vivienda, educación, útiles escolares, esparcimiento. ¿Cómo se tramita? Pues bueno, se solicita a través de una demanda ante el juez de lo familiar, ya sea de la Ciudad de México o del Estado de México. El proceso puede ser rápido si hay convenio o requerir un juicio donde el juez determina el monto basado en la necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor. El incumplimiento tiene que ver con el no pago, que puede resultar en una inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que son restricciones para trámites como pasaporte, licencia de conducir. Incluso puede haber estas consecuencias penales que ya mencionábamos en el artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México. Y también es importante destacar que la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable para los menores, no se considera una ayuda, sino una obligación legal. Es menester precisar que cuando se da una separación, pues se transforma esta dinámica familiar. Y aquí para la parte legal es importante garantizar el bienestar de las personas más vulnerables, se convierte en prioridad. Por ello, el Poder Judicial, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, facilita el proceso, la solicitud de pensión alimenticia, asegurando que las y los involucrados cuenten con el respaldo, la orientación, pero sobre todo la justicia. Este proceso inicia con la presentación de la demanda ante el juez familiar competente en el lugar donde reside la persona acreedora alimentaria. En el documento pues se narran todos los hechos de tiempo, modo y lugar que fundamentan esta solicitud. Además de ofrecer pruebas como actas de nacimiento o matrimonio que acrediten el vínculo, apoyo, pues bueno, se da la presentación de toda esta documentación. Tras recibir la demanda, el juez analiza la situación y si identifica la necesidad, fija un monto provisional y en su momento definitivo, ¿verdad?, de la pensión alimenticia. Esta cantidad calculada en función del salario mínimo diario, un porcentaje de ingreso de la persona deudora o una cifra líquida, permite atender necesidades inmediatas mientras el juicio avanza. Es bien importante mencionar que el procedimiento sigue con la notificación a la parte demandada, quien puede contestar y presentar pruebas en su defensa inicial de demanda, y sale el primer acuerdo en donde el juez estipula lo que es una cantidad. Todo lo que no pague se va a acumular y ahorita ya es un delito no pagar pensión alimenticia y puede ir a prisión. Es mejor presentarse, contestar el escrito inicial de demanda de esos 9 días que da la autoridad y el comprobar, ¿verdad? Esta cantidad neta que gana al mes. Y luego entonces poder dar cumplimiento para evitarse muchos contratiempos. Y posteriormente en la audiencia inicial, el juez busca mediar para alcanzar un acuerdo entre las partes. Debido a que hay mucha carga de trabajo, ahora está esa consigna que se puede llegar a un convenio en cualquier momento del proceso. Si no se logra la conciliación, pues se admiten las pruebas y se revisan las medidas provisionales preparando el camino hacia la audiencia principal. Recordemos que ya todos los juicios, salvo algunos en cuestión, la mayoría son orales. En esta última etapa se realizan estudios en materia de trabajo social y se solicitan informes de la capacidad económica para determinar las necesidades de subsistencia y los ingresos de las partes. Al concluir la recepción de pruebas, el juez dicta una sentencia
resolviendo si existe la obligación alimentaria y, de ser así, estableciendo el monto correspondiente. Es importante señalar que la pensión alimenticia es un derecho que abarca la provisión de alimentos, los gastos de vivienda, salud, vestimenta, esparcimiento, educación, las vacaciones también, priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Además, se reconoce que cada resolución impacta directamente en la dignidad, calidad de vida de quienes más lo necesitan. Con sensibilidad y mucho compromiso, en este espacio se trabaja para garantizar el acceso a la justicia, a una justicia equitativa, que a veces la autoridad falla en ese tema, donde las familias puedan encontrar esta estabilidad y apoyo. Es importante mencionar esta iniciativa de los tendederos de deudores alimentarios en México. La hizo Diana Luz Vázquez Ruiz y dio origen a la ley Sabina. Ella comenzó con esta iniciativa de los tendederos deudores alimentarios en México, que busca visibilizar el abandono paterno y la violencia económica, y fue impulsada principalmente por ella, ¿verdad? Por este colectivo feminista. Vamos a ver que este origen y el liderazgo, aunque el concepto de tendederos en forma de protesta feminista existe en México desde más o menos del 2018 aproximadamente, iniciando por colectivas violetas. Esta variante, es importante mencionarla, esta variante específica enfocada en deudores alimentarios cobró fuerza a partir del 2021, con acciones en Oaxaca organizadas por madres que exigían el pago de pensiones alimenticias, pues era algo que no estaba regulado y que se promovió con esta ley. La ley Sabina, o sea, este movimiento busca la aprobación de leyes que sancionen el no pago de pensiones alimenticias, y los tendederos han sido fundamentales para exponer a padres deudores, incluyendo funcionarios públicos, maestros, policías, algunos jueces, estas organizaciones de mujeres contra deudores alimentarios. Siempre se pide, o el objetivo es pedir la pensión. Se coordinaron estas maternidades autónomas con algunas agrupaciones que buscando lo que es que esto se unifique en varios estados de la República. La protesta se caracteriza principalmente por colgar fotografías, nombres y datos de los deudores alimentarios en espacios públicos, principalmente durante fechas como el Día del Padre o el 8 de marzo, para ejercer esta presión social. Y pues bueno, les funcionó porque dio como resultado esta ley, este registro de deudores alimentarios y esta sanción penal que ya existe. Oye, güey, ¿ven cómo sí están bien juntas? A ver, cuando ya les metieron una pensión alimenticia, ¿sí? Cuando ya hay un juicio de pensión alimenticia, donde ya hay una sentencia, donde ya decretó un juez un porcentaje alimentario, y ustedes que hacen la estupidez que dice junta de aquí arriba, de darse de baja, de renunciar de su empleo formal para irse a trabajar al comercio informal, donde no los pueden rastrear por medio del Seguro Social, por medio del ISSSTE, por medio del SAT, ¿sí? Déjame decirte, estimado Juntita, que vas a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque imaginemos que la sentencia salió en el 2020 y del 2020 al 2025 tú no has dado ni un peso. ¿Qué va a suceder si la chica se asesora? Si la mamá de tus hijos se asesora, ejemplo, viene conmigo, yo le voy a decir, denúncialo, deudor moroso alimentario. Aquí en la Ciudad de México hay un tipo penal que regula esa conducta para los evasores de sus cositas, Entonces, si tú en algún momento dado encuadraste en eso, ¿qué va a pasar? Basta con que la chica haga la denuncia, ya sea de manera presencial o por escrito, solicite copias certificadas de todo el expediente en materia familiar y lo aporte como dato de prueba. Aporte un domicilio donde localizarte y te van a notificar. Y déjame decirte que como se va a hacer toda la cuantificación, imaginemos que en ese entonces a ti te quitaban el 50% de tu salario y que a lo mejor eran 5,000 pesos al mes. Al año, hablaríamos de que al año son 60,000 pesos. Por 5 años que tú has
evadido pagar esa pensión alimenticia, 6 por 5, 30. Deberías o debes en este momento 300,000 pesos. Y para que no te revienten y no estés allá adentro encanado, vas a tener que garantizar esos 300,000 pesos en una sola exhibición. Ojo, puede ser en manera económica mediante una prenda, fianza o hipoteca. Ajá. Pero si tú no los garantizas, te van a partir toditita la mano. Ajá, toditita. No es un delito grave, no, pero para que tú puedas ser beneficiado, ajá, por una suspensión condicional del proceso, por un procedimiento abreviado, te van a solicitar garantizar la reparación del daño. Y si no la garantizas, no te van a dar ese beneficio y te vas a chingar ahí 3, 4, 5, 6 años, ajá. Mínimo hasta que garantices eso. Una vez que tú garantizaste esa lana, esos 300,000 pesos, te van a solicitar garantizar por un año, por el año siguiente, ¿sí? Ese monto que hablamos que son, ¿cuánto era? 5,000 pesos, son 60,000 pesos anuales. ¿Por qué? Pues porque ya se dieron cuenta que tú no pagas. Ajá, entonces, una vez que ya te metieron pensión alimenticia, que ya te fijaron un porcentaje, ya está dentro. Disfrútala, papi. Sigue pagando. Es para tus chavos. Es para tus chavitos, es para lo que hiciste en esos 2 poderosos segundos de lujuria y de pasión, para que para la próxima no los eches donde van y los eches afuera, papá. Un chingo de lados donde los puedes echar, pecho, el lomo, el ojo, hasta sirve de mascarilla, hermano, ¿sí? Pero no, te late calientito donde van y a la hora de la hora y echarlos donde van está chingón, pero eso conlleva una responsabilidad. Ajá, y entonces si no te quieres hacer cargo, papi, abstente, ajá. En el lomo menos donde no van, ¿sale? Y las chicas que estén en esta situación, denuncien. Si no les pagan la pensión y ya iniciaron un juicio y hay una sentencia, denuncien. También ustedes que se le juegan al loco y no, pues yo sola puedo. No puedes sola. Ajá, y aunque pudieras, no tienes por qué cargar con esa mochila tú sola cuando la responsabilidad es de 2. Pónganse bien reata, por favor, yonta, ¿sí? Porque ya me enojé, es domingo y todavía ni desayuno y pues ya se me fue el hambre, mano. Ajá, ya ni me voy a comer mi pozolito rechingón de otra en la casa de Toño, nomás voy por la pregunta de sabandija, ¿sale? Entonces, por favor, pónganse bien chingones, o sea, bien chingones, no la estén cagando, por favor, ¿sí? Ahí les ven, ahí se ven mañana, otro pinche videazo ahí para